En las redes sociales hay miles y miles de trucos para perder grasa abdominal, pero quizá el problema esté en 5 alimentos que consumes casi a diario y que realmente te están afectando a tu hambre, tu metabolismo y tus hormonas. En ENFAF llevamos años analizando la última evidencia científica sobre nutrición y aplicándola en todas nuestras formaciones. Y en este vídeo vas a descubrir cuáles son, por qué te afectan y qué comer en su lugar, sabiendo soluciones útiles, como hacemos en todas nuestras formaciones. Y es que la primera pregunta que es inevitable es: ¿alguna vez te has preguntado por qué cuesta tanto perder esa maldita grasa del abdomen, aunque intentes comer menos, intentes hacer mil cosas? Y es que la acumulación de grasa visceral no es solo un problema estético, es uno de los mayores retos de salud que tenemos actualmente y sobre todo de salud pública actual. Porque esa grasa abdominal multiplica el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas, está directamente relacionado. Es más, durante años nos han venido a controlar el peso es pura matemática, quemar más calorías de las que comes, pero la evidencia científica no es tan sencilla y la evidencia actual nos demuestra que nuestro cuerpo no funciona como una simple calculadora de suma y resta. No solo importa cuánta energía consumes, sino de dónde viene y cómo está estructurada físicamente la comida y sobre todo qué respuesta provoca tus hormonas. Vamos, como conclusión, para que nos entendamos, no todas las calorías se comportan igual dentro de ti y tienen muchas diferencias y matices. Ciertos productos como los ultraprocesados, los carbohidratos muy refinados e incluso los azúcares libres, especialmente en formato líquido, engañan tu cerebro y alteran los mecanismos que regulan ese hambre y la saciedad. Esto directamente provoca lo que en ciencia conocemos como sobreconsumo pasivo. Terminas comiendo muchísimo más sin apenas darte cuenta. O sea, no te das cuenta, bebes o comes y bebes y comes y no te sacias. Y adivina dónde le encanta a tu cuerpo almacenar esa nueva grasa. Exacto, lo tendrás claro. En zonas metabólicamente sensibles como tu abdomen y tu hígado. Y también las más problemáticas. Lo peor es que mientras almacenas esta nueva grasa, bloquea tu capacidad de utilizar la que ya tienes acumulada para obtener energía. La clave no es contar calorías a ciegas, sino entender cómo algunos alimentos alteran tu hambre, tus hormonas y sobre todo tu metabolismo. Y el primer grupo de alimentos parece saludable, pero puede jugarte en contra. Los zumos naturales. ¿Los zumos naturales engordan? Pensar que por venir de la fruta no hacen daño, pero la realidad es que aportan una altísima concentración de azúcares libres y muy poco porcentaje de la fruta real. En muchísimos casos. Solemos pensar que por venir de la fruta no hacen daño, pero la realidad es que aportan una alta concentración de azúcares libres y muy poco porcentaje de la fruta real en muchos casos. De hecho, estudios científicos han comprobado que un mayor consumo de estas bebidas azucaradas multiplica el efecto de los genes asociados a la obesidad, demostrando que tu genética no es una condena estática que no se modifica durante los años, sino que empeora dependiendo de lo que haces y sobre todo en este caso de lo que bebes. Cuando tomas un zumo, introduce de golpe una gran cantidad de fructosa que viaja rápidamente a tu hígado. Allí no solo bloquea tu capacidad de quemar grasa, sino que lo convierte en ácidos grasos y triglicéridos que se acumularán en tu abdomen. Pero entonces, Alex, ¿me estás diciendo que no debo tomar fruta? A ver, tranquilidad, que para nada estoy diciendo eso. Lo que ocurre con la fruta es lo siguiente. El gran problema metabólico de los zumos es que sacan de la ecuación el elemento más importante de la fruta, la fibra. Al procesar la fruta en líquido, destruye su matriz original y es esa fibra intacta la encargada de ralentizar la digestión y la absorción de los azúcares para evitar picos exagerados de insulina, aparte de aportar muchísimos beneficios a nuestro organismo. Los estudios demuestran que beber un zumo de manzana genera muchísima menos saciedad de comerse la manzana entera, con su fibra, como te he comentado anteriormente. Realmente, al absorberse tan rápido te deja con hambre y al poco rato te permite ingerir azúcar y calorías equivalentes a 3 o 4 piezas de fruta completas en cuestión de segundos sin apenas darte cuenta. Aquí entra en juego un detalle fascinante de nuestra biología: tu cerebro. Tu cerebro no registra las calorías líquidas, igual que las sólidas. Al beber un zumo rico en azúcares libres, tu cuerpo no compensa esa energía reduciendo el hambre en las siguientes comidas, como sería lo lógico, ya que nuestro cuerpo tiende a regularse y a normalizarse, sino que en este caso te empuja directamente a ese sobreconsumo pasivo que te arruina el déficit calórico al final del día. Investigaciones recientes demuestran que las personas subestiman drásticamente la cantidad de calorías que ingieren, lo que nos confirma que la dificultad para perder barriga no siempre se debe a un problema de metabolismo lento, sino que nuestras propias elecciones de alimentos son las que en formato líquido nos están engañando y arruinando todo este progreso. Por tanto, si quieres perder grasa,
perder grasa, la regla de oro es clara. La fruta se mastica y no se bebe. Cuando refinamos un alimento y le quitamos su estructura natural, cambia drásticamente nuestro efecto saciante y el efecto que realiza beneficioso para nuestro cuerpo. Y esto nos lleva al segundo alimento, uno de los clásicos desayunos saludables, pero con una trampa bastante importante. Y estamos hablando de los cereales y la famosa granola. La cruda realidad es que la mayoría de estos productos están elaborados con granos refinados y se clasifican directamente como alimentos ultraprocesados. Y es que al estar tan refinados y azucarados, tienen lo que en ciencia llamamos un índice glucémico muy alto. Lo que significa claramente es que se digieren rapidísimamente y provocan una subida brusca de glucosa en tu sangre. Como respuesta, tu cuerpo libera una enorme cantidad de insulina. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, exacto. Lo mismo que con los zumos naturales. Pero hay otra similitud. Bastante preocupante, obviamente. Venga, tienes 3 segundos para hacer tus apuestas en comentarios. Nos esperamos. Exacto. La falta de fibra, igual que antes. Esto altera tus señales naturales de saciedad, llevándote de cabeza a ese sobreconsumo pasivo de calorías durante el resto del día. De hecho, los estudios muestran que un consumo elevado de granos refinados está directamente asociado con un aumento específico en la circunferencia de tu abdomen, lo cual es un indicador innegable de acumulación de grasa abdominal y de mayor riesgo cardiovascular. Llegados a este punto podrás pensar que comer cereales, es decir, carbohidratos, engordan. Pero si nos conoces, sabes que el mensaje no es ese en absoluto. El verdadero culpable es lo refinado, azucarado y pobre en fibra que sea ese cereal. Cuando eliges carbohidratos complejos y de bajo índice glucémico, como por ejemplo la avena, la quinoa, el amaranto, legumbres o cereales integrales, la historia cambia por completo, ya que estos conservan su matiz original y se digieren mucho más lentamente. Esto hace que la glucosa llegue a la sangre de forma progresiva, evitando los grandes picos de insulina y manteniéndose saciado por más tiempo. Además, la fibra de estos alimentos integrales llega intacta a tu colon, a tus colonocitos, donde tus bacterias intestinales lo fermentan para producir compuestos beneficiosos que nutren todas tus células, reduciendo inflamación, mejorando la sensibilidad a la insulina y regulando tu apetito desde dentro, como podría ser, por ejemplo, el famoso butirato. De hecho, esto es algo que les sorprende a muchísimos de nuestros alumnos. Pero no creas que los únicos alimentos engañosos son los zumos y los cereales, porque el siguiente te va a dejar flipando. Es aquello que usas para darle un toque de sabor a tus comidas, que parece inocuo, pero no lo es. Sí, me refiero a esas famosas salsas y aderezos como la mayonesa, ketchup o las clásicas que acompañan a la carne. Al añadirlas a tu comida, estás incrementando de manera drástica la densidad energética de esa comida y de tu dieta, saboteando de forma invisible ese déficit que estás intentando conseguir. Básicamente estás sumando calorías extras en formato semilíquido que no te va a aportar mayor saciedad y que obviamente influye directamente en tu salud. Y con esto que te estoy comentando, quiero comentarte, creamos de hecho un máster en concreto sobre nutrición clínica aplicada en patologías. Tienes toda la información sobre este máster en la pantalla y en el comentario fijado. Pero el peligro de las salsas no reside únicamente en sus propias calorías, sino en cómo cambian tu comportamiento frente a la comida y frente al plato. La evidencia científica demuestra que al servirnos solemos verter estas salsas sobre las partes de las comidas más densas en energía, como pueden ser las carnes o los pescados, en lugar de echarlas sobre opciones más ligeras, como las verduras o como las patatas, por ejemplo. ¿Qué provoca esto? Que el extra de sabor de la salsa te anime inconscientemente a comer porciones mucho más grandes de los alimentos, más calóricos, y dejando en un segundo puesto o plato los ingredientes menos pesados. Es decir, la salsa actúa como un amplificador o como un potenciador de las calorías que ya tenías enfrente, pero aumentándolas. Vamos, que por si fuera poco, hay otro factor mecánico muy interesante: la textura de esas salsas, que modifica tu forma de masticar y de tragar todos los alimentos del plato. Al tener una naturaleza semisólida, hace que el alimento sea mucho más fácil de tragar y pase más rápido por tu tracto digestivo. Eso facilita que comas mayores cantidades de comida o que lo hagas muchísimo más rápido de lo habitual y de lo que tendrías que hacer realmente. Y es que si te das cuenta, hay un patrón que se repite: alimentos fáciles de comer, densos en calorías y poco saciantes. Y esto nos coloca en uno de los más consumidos, el famoso alcohol. Cuando bebes,
tu cuerpo lo prioriza como combustible, lo que significa que antes de quemar grasa, tu hígado se centra exclusivamente en metabolizar ese alcohol y utilizarlo. Durante este proceso se reduce drásticamente la oxidación de ácidos grasos y se inhiben enzimas clave que normalmente estimulan el gasto calórico. Básicamente tu cuerpo entra en modo pausa, de tranquilidad, y no solo dejas de quemar la grasa que te sobra, sino que parte de ese alcohol se transforma en nuevas moléculas que tu organismo utiliza directamente para fabricar y almacenar nuevos lípidos, aumentar esa grasa. Pero el problema no termina solo ahí, ya que el nivel hormonal tiene un impacto tremendísimo en todo nuestro objetivo. El consumo excesivo de alcohol eleva tus niveles de cortisol, la conocida hormona del estrés, entre otras hormonas que no son nada interesantes aumentarlas. Cuando este ambiente hormonal se mantiene en el tiempo, favorece que la grasa cambie su forma de distribuirse por tu cuerpo, acumulándose específicamente en la zona menos deseada, que es la abdominal y visceral. Por si fuera poco, altera la función normal del tejido adiposo, provocando que libere ácidos grasos que terminan depositándose en lugares muy peligrosos para tu salud, como el propio hígado, contribuyendo directamente a la obesidad abdominal y el hígado graso. Sin embargo, después de explicar los zumos, los cereales, las famosas salsas y el alcohol, llegamos a la pregunta del millón que te estarás cuestionando. El alimento que genera más dudas: los frutos secos. ¿Crees que engordan o que adelgazan? ¿Tienes dudas? Te explico por qué tienen trampa. La ciencia nos trae muy buenas noticias. Múltiples estudios clínicos demuestran que consumir frutos secos de forma regular no promueve para nada ni el aumento de peso ni el incremento de esa rebelde grasa abdominal. ¿Y cuál es el secreto? Que las calorías que lees en su tabla nutricional no son las calorías que tu cuerpo realmente está asimilando en la práctica. Aquí ocurre un fenómeno biológico fascinante. Debido a la estructura de las paredes celulares de los frutos secos y que rara vez los masticamos tanto para que estén digeridos completamente, nuestro sistema digestivo es incapaz de absorber toda su energía. De hecho, excretamos gran parte de esa grasa de forma intacta, absorbiendo entre un 5 y un 32% menos de las calorías teóricas en opciones como las almendras, nueces o pistachos. Además, al ser tan ricos en fibra y proteína, retrasan el vaciado del estómago y suprimen con gran fuerza las señales de hambre. Es justo lo contrario al sobreconsumo pasivo que generan los zumos, las salsas, el alcohol. Los frutos secos te dan una plenitud duradera que te ayuda de forma natural a comer mucho menos a lo largo de todo el día. Pero sus beneficios van más allá de simplemente saciarte. Tienen muchos más beneficios. Actúan como un potente prebiótico, sirviendo de alimento para las bacterias buenas de tu intestino y de tu microbiota. Al fermentar su fibra, tus bacterias producen compuestos protectores como el acetato y el propionato, que viajan por todo tu cerebro para regular ese apetito y bloqueando la acumulación de lípidos en tu tejido adiposo. Incluso cuentan con polifenoles que pueden llegar a inhibir la creación de nuevas células de grasa, un proceso conocido como adipogénesis. Eso sí, hay que ser inteligentes. Esto no es un pase libre para comer sin límite durante todo el día. Son unos aliados tremendos e increíbles si los usas en porciones controladas para sustituir picoteos, ultraprocesados, pero si te excedes con las cantidades, obviamente acabarás generando un exceso calórico que frenará todos tus resultados. Sin embargo, ¿sabes qué comidas te ayudan a ganar masa muscular? Analicé 3 dietas en su totalidad y solo me quedé con una. Y te va a sorprender de verdad. Tienes el vídeo en la pantalla.